no lo tenía previsto, pero me surgió a propósito de la portada digital hoy de diario La R. No sé si llegaste a verla, Cristina. No, esa, no, no, a ver, decime la noticia, si la, Te bueno, digo. Dice, Frente Amplio apoyará proyecto de internación compulsiva voluntaria para adictos. La senadora Sandra Lasso dijo que la coalición de izquierda no votó la iniciativa en diputados, pero en Cámara Alta, tras reuniones con los familiares de los adictos y especialistas, nos hicieron ver, dijo la senadora, que hasta es un tema de empatía y se necesita encontrar una salida para estas personas. Te lo pregunto porque justamente está implícito en la noticia que esto ya fue tratado en Cámara Baja, ¿verdad? sí, esta es una discusión que hoy Alejandro está en la Cámara de Senadores. Nosotros cuando ese proyecto de ley pasó por acá, entendimos votarlo de forma negativa, entendiendo de que no era un proyecto de ley que resolviera el tema con la complejidad que tiene y la sensibilidad que tiene, pero son todos dispositivos que ya están previstos en la ley de salud mental. Y entendemos que sin dejar de tener sensibilidad con el tema, como estaba redactado el proyecto de ley, no resuelve los temas que tenían que ver con una temática tan compleja, sí con otros dispositivos, que es una ley como la ley de salud mental, que en cada uno de sus artículos prevé dispositivos de atención en cada una de la cadena asistencial ante una problemática que no la podemos desconocer, pero el proyecto de ley, como vino acá redactado y tratado en esta Cámara, entendíamos que no era el adecuado. Así que bueno, veremos todos los proyectos de ley tienen discusión en ambas cámaras y ojalá en la segunda Cámara genere una discusión que también esté dotado de un presupuesto para resolver una temática tan compleja como esa. Perfecto. Porque yo imagino, Cristina, porque a veces desde la afuera se cree que sobre todas las cosas, todas las personas siempre tienen, de acuerdo a sus enclaves filosóficos, ideológicos, partidarios, eh, ideas claras sobre todos los temas. Y a mí me parece que es saludable que sobre muchos temas uno pueda decir, ah, mirá, sobre esto tengo dudas, tiendo a inclinarme para el sí, pero con dudas, sobre esto tengo dudas, tiendo a inclinarme para el no, pero también tengo dudas. Este podría ser un caso típico de esos donde hay algo que de este proyecto nos parece bueno, pero en realidad le falta esto como para llevarlo adelante. Hay algo de este proyecto que me parece malo, pero tiene esta cosa que está buena, que no sería del todo justo que nosotros no contara con nuestro apoyo. Y eso es la interna del partido. Y eso es la interna y en las lógicas que una cosa es la Cámara de Senadores, otra de la de Representantes. ¿Cómo se termina amasando esa mezcla de ingredientes interesantes que se llama política? Sí, siempre uno cuando legisla, legisla de una forma, y por lo menos nosotros y en la bancada de forma responsable, pensando en solucionar los problemas que tiene la gente y que tiene el país. Entonces, a veces un proyecto llega a esta Cámara. Un segundito, Cristina. Estás mirando una cámara que no es por la computadora que está saliendo. Estás mirando a tu izquierda. Ay, y allá atrás te dicen. Y nos Sí, sí, ahora te estamos viendo la cara. bueno. Entonces, yo creo que cuando uno legisla, legisla para resolver los problemas que tiene el país. Desde ese lugar es que suceden proyectos que entran redactados de una manera, después invita a delegaciones. Nosotros para este proyecto invitamos a delegaciones del ámbito de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, quienes redactaron la ley, de colectivos sociales vinculados a la salud mental, colectivos de padres y madres que tienen hijos o familiares con esta problemática. Estudiamos, recibieron autoridades del Ministerio de Salud Pública, y bueno, nosotros entendimos que de esa manera, como estaba el proyecto redactado en esta Cámara, no era el adecuado para resolver un tema tan complejo. En la otra Cámara se ha dado otra discusión, lo cual nos parece favorable, que todos los proyectos que mejoren, producto de una discusión política y escuchando a más actores, bueno, ojalá el país resuelva temas estructurales como tienen que ser estos. Así que nosotros desde ese lugar es nuestra siempre forma de manejarnos en política, tratar de resolver los temas estructurales y no coyunturales. Así que todo el sistema político nos pongamos de acuerdo en resolver un tema tan importante como este, dotados de recursos, aprovechando los dispositivos que ya hay actualmente. Bueno, veríamos bueno, que en esta otra Cámara los cambios implementados al texto como salió de la Cámara de Diputados
ojalá sea un texto mejorado que dé Bien. respuestas a una política pública tan importante como es la salud mental, pero particularmente familias con problemas muy vinculados a el consumo problemático de drogas de una forma que requiere dispositivos de atención, de prevención, de atención, de acompañamiento a las familias, y desde ahí es que, bueno, el proyecto que ha salido, ojalá sea mejorado con respecto a cómo salió de esta Cámara. En todo caso, para terminar con este asunto, yo puedo quedarme con la idea, porque la frase, estarás de acuerdo conmigo, Cristina, Sí, que dice Sandra, que es tu compañera senadora, ¿verdad? sí. Del Frente Amplio, decir, vamos a votar porque es un tema, hasta es un tema de empatía, por lo que creo advertir lo que me dijiste, es que haberlo votado en contra no significa no tener empatía con el asunto. Bueno, por eso, esa es, es una, que tú hagas esa, por supuesto que con la senadora Sandra Lasso siempre tenemos mucha coincidencia en cantidad de su encar y su forma de trabajar. Cuando nosotros lo votamos acá en contra, bajo ningún concepto es que no tengamos empatía, al contrario, entendíamos que tenía que tener problemas, soluciones más estructurales y que con una ley redactada de esa Bien. manera no se resolvía. Pero Bajo ningún concepto. podemos coincidir que la expresión vamos a votarlo a favor porque así tenemos empatía, puede dar lugar que quienes votaron en contra no la tuvieron suficiente, Claro, ¿verdad? o sea, uno cuando vota los proyectos siempre tiene empatía con las personas, pero a mí me gusta votar proyectos de ley que le resuelva los problemas estructurales que tienen las personas, en el Entiendo. acceso a la salud mental, el acceso a dispositivos de atención. Empatía siempre vamos a tener, pero cuando uno legisla de forma responsable es tener un marco normativo y a su vez después exigirle al Poder Ejecutivo que con ese proyecto de ley lo dote de recursos y dispositivos de atención para esas familias y para esas personas que hoy tienen dificultades en acceder en el sistema de salud y de protección social y los dispositivos no son suficientes quizás. Bien, te cambio de tema, no porque no podamos seguir hablando de este, sino porque tenemos que ir medio rapidito porque tenés otros compromisos. Igual, acordamos que más temprano que tarde te venís por acá, ¿no es cierto? Sí, es eso cuando sea coordinado con más tiempo y no superpuesto, Alejandro, siempre Dale. disponibilidad de ir. Eh, quiero apoyarme en esta información, cito como fuente, fue muy conocida en los últimos días, pero en este caso cito como fuente el observador que señala, leo textual, pobreza en Uruguay fue de 9,9 en 2022 y mejoró menos de un punto porcentual respecto al año 2021. El INE, el Instituto de Estadística, publicó los datos de la pobreza correspondientes al segundo semestre del 2022. Y uno podría decir, como casi siempre frente a cada acontecimiento de la vida, che, la pucha, tenemos casi 10% de pobres, una pobreza demasiado alta. Pero también podríamos decir, bueno, pero mejoró con relación al año anterior, por lo tanto podríamos enmarcarlo en lo que podríamos definir como una buena noticia. Sin embargo, te leo y publicaste en tu Twitter, cuenta Twitter, las cifras de pobreza publicadas ayer no son una buena noticia, ni por su variación, ni por su tendencia, ni por la realidad de las personas que reflejan. ¿Me lo explicás por qué una baja de la pobreza no es una buena noticia? Bueno, yo creo que lo que me referí cuando dije eso es que no podemos tomar esa baja de la pobreza y sobre todo cuando fue tomada con esta medición nueva de línea de forma semestral, dirigida, Alejandro, de una forma tan exitista. O sea, Ajá. eso es lo que a mí me preocupa. Yo intercambié con el ministro Olema cuando le llamó la atención mi expresión y con total sinceridad la sigo expresando en los medios públicos y en los lugares de discusión política y técnica. Yo mantengo diálogo con integrantes del Poder Ejecutivo, pero sinceramente, sí, la pobreza medida por ingresos, haciendo el promedio del año 2022 en los adultos, en total, cerró con un 9,9 y fue una disminución con respecto al año 2021 y 2020, me llamó la atención quizás la expresión tan exitista de que es un descenso contundente, ¿no? O sea, yo creo que cuando estamos hablando de este indicador, estamos hablando de que, bueno, ahora vamos a tener un nuevo censo, pero en el Uruguay el número de personas estimado, quizás de 3.000
de 3.554.000 habitantes, que tengamos este número tan alto de personas viviendo por debajo de la pobreza, realmente es un dato que siempre nos tiene que interpelar. El Uruguay, sí coincido con muchos analistas, este indicador está relativamente estancado desde el año 2014. No podemos dejar de obviar que en los años de la pandemia 2020-2021 hubo un estancamiento, un aumento muy claro de este indicador. Sobre todo también nosotros entendemos que en ese momento faltaron mucho más medidas de inversión del gasto público social más activa. En este indicador actual puede estar influyendo quizás el aumento del empleo, aunque ha habido una caída del salario real, pero a nosotros particularmente nos preocupan esos niveles de exitismo y de unas cifras tan contundentes como así fueron expresados por autoridades del gobierno, que hoy la pobreza en nuestro país siga concentrado en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, lejos de tenernos en una postura de satisfacción, nos interpela, Alejandro, muchísimo más. No nos olvidemos que en el año 2022, la cifra, comparando, yo sé que de un semestre al otro, y esto es una modalidad nueva que mide el Instituto Nacional de Estadística, y ojalá siga mejorando, porque en la medida que sigue mejorando, quiere decir que hay menos personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, que estamos hablando, las personas que no, la pobreza medida por ingresos es un buen indicador, pero acuérdense que es el mínimo de los cuales las personas llegan a alcanzar y cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. O sea, estamos diciendo de que es lo básico y lo mínimo, y en el Uruguay hoy, cuando uno revisa las cifras, tenemos casi 351.000 personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y como yo les digo, si ese indicador todavía nos interpela como país, que está concentrado realmente en cifras muy altas en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, y sobre todo los menores de 6 años, estamos en problemas graves. Llega a ser casi el 20%. Entonces, los políticos y la ciudadanía, dejemos en estos temas que requiere de acuerdo, de políticas activas, de política pública, de asignación de recursos, las variabilidades interanuales, a veces nos hacen dejar de ver un problema estructural que tiene el Uruguay, es que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y este problema es de los más graves que tiene el país, y desde ahí lo tenemos que asumir. Gobierne quien gobierne. Esto requiere de un Estado más presente. Nosotros hemos acompañado, Alejandro, y si tú me permitís, antes de no interferir con tu labor periodística, hemos acompañado todas las medidas que este gobierno ha propuesto para incidir en las políticas de infancia, el bono crianza, el refuerzo de las asignaciones familiares a nivel presupuestal, pero el gasto público social en este país todavía es en infancia y adolescencia 4 veces menos que en los países desarrollados. No nos olvidemos que esto va a incidir en la trayectoria educativa, va a incidir en la cohesión social, en la seguridad. Es un país que hoy no invierte a los niños y lo deja solo librado al poder adquisitivo o ese piso mínimo de oportunidades, con una desigualdad, porque esto es otra cosa muy importante. Cuando el gobierno analiza los porcentajes económicos, es una economía que está creciendo, pero no se está haciendo una redistribución. Entonces, el índice de Gini que mide esa redistribución de la riqueza, estamos teniendo dificultades, no ha bajado. Y el Uruguay tiene hoy una grave desigualdad gravísima en los indicadores cuando uno los desagrega a nivel territorial, cuando uno lo desagrega por una mirada de género. También la pobreza nos interpeló, que son en hogares monoparentales, en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. La pobreza medida por ingresos en el Uruguay podría ser resuelta en el 90% de los casos, fíjense, si abordaríamos con políticas más activas y estructurales y no un Estado fragmentado que va invirtiendo de forma parcial. Si incidiéramos en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, el 90% de la pobreza está concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes o adultos que están pobres y están a cargo de niños, niñas y adolescentes.
entonces me paro en esta baldosa en la que quedaste, diputada, para preguntarte, y para ejercer esa política que por lo que vos advertís, además es uno de los temas sobre los cuales más has estudiado, y me animo a decirlo, ¿verdad? Sobre los cuales tenés más desarrollo de la sensibilidad como ciudadana, ya no del Uruguay, sino del planeta, no le erro, ¿verdad? Es el tema que más me preocupa Eso. en el desarrollo del país, porque no dimensionamos la importancia que tiene para tener un país más sustentable, es esto. Y si eso no se activa en forma más o menos rápida, urgente y consensual, ¿es por una decisión política o por, digamos, carencias económicas? No, son decisiones políticas. Cuando uno toma decisiones económicas, Alejandro, está basada en discusiones, en decisiones políticas, ¿no? En los Sí, gobiernos. pero convengamos que no es lo mismo decir, ¿cómo me gustaría hacer esto? Pero, pucha, qué macana, no tengo la plata. O otra mirada, que alguna vez le he escuchado a gente del Frente Amplio, la pucha, resulta que el colchón fiscal, por decirlo de algún modo, el gobierno lo tuvo porque ahorró aún más de lo que inicialmente se había propuesto y aún así no lo puso a disposición de políticas sociales que hubiesen evitado que cierto número de compatriotas hubiese caído a la pobreza. He escuchado comentarios de ese tipo. ¿Vos en qué lugar te situás? Yo me sitúo en el lugar que cada vez que hay una crisis socioeconómica en este país, y los invito a revisar, hay un estudio de Gustavo de Armas y todas las gráficas que nos hablan de cómo ha evolucionado la pobreza desde la apertura democrática hasta ahora, vemos la gravedad que tiene este tema independientemente de quién gobierna. Hemos tenido altos y bajos, y para una persona, y sobre todo imagínense para los niños y sobre todo los niños más pequeños, aunque nosotros analizamos la pobreza en la primera infancia de 0 a 6, la pobreza en la infancia y en la adolescencia, son tres franjas etarias que son críticas en un país donde nacen tan pocos niños. Hoy no nos podemos dar el lujo de tener que de 240.000 niños, Alejandro, que en el Uruguay hoy tienen de 0 a 5, tengamos casi 50.000 por debajo de la línea de la pobreza. Si eso le sumamos los de niños de 6 a 17, de 6 a 11 y de 11 a 17, son cerca de 175.000 niños hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza, en hogares donde hay emergencia habitacional, que casi son 30.000, donde hay problemas de salud mental, donde hay problemas del acceso al mundo del trabajo. Entonces, un país como el nuestro, que tenemos tan pocos habitantes y tan pocos niños, y que cada vez nacen menos, y eso tampoco es una mala noticia, si eso está vinculado a políticas de salud sexual y reproductiva, que hoy en el Uruguay, por suerte, las familias pueden elegir si quieren o no tener hijos, pero en el momento que está tomada esa decisión, y esa es una diferencia que tenemos con el gobierno conceptual, el Sí. Estado tiene que ser garante de ese derecho. Pero supongamos, déjame ser un poquito lema, ¿no? Tengo algún pelito más, pero mucha menos pinta que él. Y te diría lema, pero Cristina, yo estoy de acuerdo contigo, pero escuchame una cosa, Cristina. El año 21 teníamos entre 6 y 12 años, teníamos 19,4 de pobreza y ahora tenemos 18. Por supuesto que es insuficiente, pero no me vas a negar que es una buena noticia, ponele que te diga el ministro. ¿Qué le dirías? Y yo la verdad que buena noticia mientras que tenga ese nivel de pobreza concentrado en los hogares donde hay niños y adolescentes, jamás lo tomo como una buena pobreza, ni cuando nosotros fuimos gobierno, que me desvelaba que no estuviéramos haciendo más reformas estructurales. Entonces, esa es la diferencia, Alejandro. O Y ahí sea, te me adelantaste, porque el ministro te diría, y yo también, pero... ese es Porque, un tema que tiene el Uruguay. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en temas que no se resuelven de una administración a otra? ¿Tú has escuchado a alguno de los políticos que diga que no nos importan los niños y adolescentes? No, a todos nos importan. Ahora, ¿cuánto asignamos cada vez que gobernamos de nuestros recursos a las políticas estructurales que tiene este país para incidir en los hogares donde hay niños y adolescentes? 4 veces menos. Por más que ha habido crecimientos, porque nuestros gobiernos, la última estadística del año 2004 al año 2017 fue de un 7,7% porcentajes del PBI lo que aumentó. Yo le contesto al ministro Lema porque no hemos hablado, yo hablo con él
bastante seguido y podemos tener y tenemos discrepancias. No, pero además fueron compañeros de cámara, ¿no? Nosotros trabajamos en la administración anterior, cuando yo también fui subsecretaria de Salud, él como diputado, y tenemos diálogo, porque estos son los temas estructurales que el Uruguay tiene que resolver. Pero lo que yo sí le digo a la población, y le digo a las autoridades del gobierno, porque ninguno ha dejado de escucharme en este tema, nosotros en este Parlamento, por ejemplo, hace años, tenemos una ley que propone dar garantías dirigidas a los hogares donde hay niños en primera infancia, infancia y adolescencia, que propone reordenar el Estado, que hoy está fragmentado. Por eso tenemos los indicadores que tenemos, y las variabilidades están vinculadas a si mejora algo el empleo, el salario, pero un niño que está por debajo de la línea de la pobreza, y en todas las crisis, no se recupera transitoriamente de un semestre a otro. No, claro, porque además los sociólogos hablan y los economistas también, de las trampas de la pobreza. Es muy fácil caer, pero no es tan fácil salir. Pero en ese sentido... Es fácil caer, pero no es de fácil salir, y cuando en los niños influye mucho más. Pensemos en nuestra vida. Claro. Lo difícil que hoy es conciliar para nosotros que tenemos herramientas de salarios estables, adecuados, conciliar. Pensá tú en tu familia, con tu hijo, mantener la crianza con tu trabajo. Bueno, si no tenemos un sistema nacional integrado de cuidados fuerte, con recursos que sean de verdad destinados para que las mujeres y varones podamos conciliar nuestro desarrollo, la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Si hoy tenemos una mejora en las licencias parentales, que todavía no fue suficiente, no tenemos centros de... Sí. Desde ese lugar, yo creo que es indispensable que te pregunte, porque dijiste muy bien que es brutal, incluso Gustavo de Armas, que ha trabajado históricamente en los temas vinculados a la pobreza y a la pobreza infantil en particular, es meridianamente claro y no lo entiende quien no quiere entender. Y dijiste, la pucha, que resulta que cada vez que hay una crisis, las que más la pagan, las que más terminan pagando los platos rotos, son los más frágiles, los más débiles, que son las niñas y las niñas y los niños pobres de nuestro país, que no solo continúan siendo pobres, sino que a ese ejército de pobres vienen nuevos soldados. Ahora bien, pero también es cierto que durante el gobierno del Frente Amplio, y a mí no me cuesta nada decirlo porque son números, el Frente Amplio hizo esfuerzos durante, la ciudadanía gobernada por el Frente Amplio, hizo esfuerzos notorios que provocó una de las mejores noticias, y es que miles y miles de nuestros compatriotas salieron de la pobreza. Es un hecho objetivo, nadie lo puede discutir, y está fuera de discusión y debería alegrar a todos los buenos orientales, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien, Cristina? Perfectamente bien. Sin embargo, el casco duro de la pobreza infantil, tampoco el Frente Amplio, con crecimiento económico, logró abatirlo en forma, no digo de una vez y para siempre, porque eso sería como hasta ingenuo y utópico, pero el Frente Amplio tiene esa piedrita grande en el zapato, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que pasa entonces al sistema político del Uruguay, que por izquierda o por derecha siguen pagando y siguen teniendo peor condición de vida, fuera de la democracia, fuera de la dignidad, fuera del sentido humano mínimo básico, fuera del sentido mínimo cristiano, ya que salimos de la Semana Santa, es que niñas y niños vivan entre la pobreza con falta de dignidad, entre el barro, la caca, el pichí, las malas condiciones de vida? ¿Qué nos pasa? Y nos pasa que no lo dimensionamos con la dimensión ética, de derechos, y que esta es la diferencia nuestra como país con los países más desarrollados. Tomas ejemplo los países nórdicos, que a lo largo de décadas el sistema político, pero la ciudadanía entiende que los temas de infancia y adolescencia son de los problemas más graves que tiene un país si un país quiere desarrollarse en ciencia y tecnología, en educación, tener menos niveles de inseguridad, mejor trayectoria educativa. Tiene que invertir mucho más en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Y esto no se hace de un gobierno a otro. En los gobiernos nuestros del Frente Amplio, cuando uno hace un recuento de todo lo que se invirtió desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, cantidad de reformas, el nuevo régimen de asistencia de asignaciones familiares, que fueron pilares sustantivos para que este gobierno, también en el marco de una pandemia, tuviera herramientas de política pública en el cual basarse
para aumentar, porque no sé si ustedes vieron que se aumentaron las transferencias monetarias, cantidad de cosas que también a veces eran cuestionadas por quien en ese momento formaban parte de la oposición. Y eso es innegable, como tú decías, las cifras de disminución. Lo que el Uruguay no ha podido es disminuir ese ratio donde la pobreza disminuye de forma total, pero sigue siendo la pobreza concentrada. Somos de los países de América Latina donde menos pobreza tenemos de forma total, pero sí más alta tenemos la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. Entonces eso requiere una mirada diferente, una mirada donde haya que invertir en vivienda. La vivienda es un pilar sustantivo para que crezcan y se desarrollen los niños. Un sistema nacional integrado de cuidados. Ustedes se ponen a pensar en una mujer trabajadora con un ingreso básico mínimo. Qué difícil cuando tiene un hijo les reintegrarse a su actividad económica y no puede sustentar porque no tiene acceso a un centro de educación inicial que transite entre cuando se le termina la licencia parental y acceder a un centro de educación inicial pago y no público. Entonces esa mujer se aleja del mundo del trabajo y seguimos aumentando lo que es las dificultades en el empleo y calidad de empleo que tienen las mujeres. Si después seguimos teniendo con una construcción muy lenta de CAIF, que ha sido una política pública desarrollada en el Uruguay desde el año 1988, o sea, pero tenemos que desarrollar centros CAIF que sean de 8 horas por lo menos, para que las familias puedan compatibilizar el desarrollo en el mundo del trabajo y el desarrollo de la crianza. Si después la construcción de escuelas de tiempo completo nos lleva decenas de años, vamos a tener siguiendo, si no tenemos respuestas de salud mental. Hoy niños y adolescentes están sufriendo cifras de ansiedad, de depresión, que requieren unas respuestas mucho más activas. En la ley que nosotros proponemos, que también después se exigirá que cuando se asignen recursos, no nos olvidemos que hoy hay problemas gravísimos en la infancia. Cuando nosotros vemos una institución del INAU donde devuelve recursos a rentas generales, pero tiene 7.035 niños en el año 2022 que se detectan con cifras, en el año 2021, con cifras de violencia y abuso y maltrato, y solamente el Estado está dando respuestas de atención y acompañamiento a ese niño y a esa familia en un 10%, y después tiene respuestas fragmentadas, es que no estamos haciendo las cosas bien. No es hora de que repensemos el Estado uruguayo en función de las necesidades que tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes. Una familia de ingresos más altos, pero que tiene un niño con una alteración del desarrollo, del espectro autismo, una enfermedad que pueda ser incapacitante, una parálisis cerebral que requiere de muchos cuidados importantes, si no dispone de gastos bolsillo para dar respuesta a esas respuestas que tiene ese niño, niña o adolescente, tiene graves dificultades, porque tenemos respuestas fragmentadas, unas por el sistema de salud, otras por el Banco de Previsión Social, otras que llegan por el Ministerio de Desarrollo Social, otras que llegan por el INAU. ¿No es hora, como propone esta ley, de que pongamos en el centro a los niños, niñas y adolescentes y en función de ahí diseñemos la política pública y después le asignemos los recursos adecuados para que eso pueda funcionar, pero de forma integrada, y no cada uno cuando gestiona un lugar lo mira desde su lugar, cuando las familias tienen que tener una integralidad de respuestas y de prestaciones? Entonces, desde ahí es que nosotros estamos proponiendo que tiene que haber una mirada diferente, por más que nosotros también en los gobiernos de Frente Amplio invertimos mucho, y se hizo mucho porque las cifras lo demuestran. También llegamos a que esa situación que tiene que ver con la desigualdad, con políticas activas, como yo les digo, de vivienda, de incorporación de esos padres al mundo del trabajo, con empleos de calidad, con priorización de la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mundo del trabajo, no deben ser la prioridad más grande que tenga este país si queremos mejorar la trayectoria educativa, mejorar los niveles de deserción de la educación media, porque esto hay evidencia económica, ética, y de hoy hay educadores que si ya se están en el sistema educativo demostrando cosas que ya se saben hace mucho tiempo, que hoy a los niños en nuestro país, Alejandro, le detectamos en 4 y 5 años alteraciones del desarrollo, pero al no tener acompañamiento con maestras especializadas o con maestros especializados
con equipos, con psicopedagogos, con psicólogos especializados en trastornos del aprendizaje o alguna alteración que esa niña tenga que precisa un empujoncito, tenemos dificultades. Entonces, realmente no estamos dimensionando la gravedad que eso tiene. Y cada uno cuando gobierna lo ve como aumentó más y menos la cifra de mortalidad infantil. Y les pongo otra, que el Uruguay desde hace 30 años la viene disminuyendo. Cuando uno la desagrega, y ese es el tema más grande que tenemos en Uruguay, que es la desigualdad, en la costa de Montevideo tenemos cifras de mortalidad infantil de Japón, que es el país que más baja mortalidad infantil tiene en el mundo. Y cuando vamos de Avenida Italia alejándonos, o a departamentos, donde también el indicador de pobreza nos muestra las dificultades que tenemos en los departamentos, particularmente de frontera y en Montevideo y Canelones, tenemos cifras de mortalidad infantil alta, con un porcentaje alta de potencialidad evitable en esa mortalidad, y que tiene que ver mucho con calidad de la asistencia y con las determinantes sociales. Entonces, Bien. ¿no es hora que el Uruguay ponga esto como una verdadera política de Estado y no dejemos de tironear y ponerlos de éxito en niños que no votan, que somos los adultos los que tenemos la responsabilidad más grande de hacer que esto verdaderamente sea una prioridad y una política de Estado? Y no pelearnos los políticos si baja, si disminuye. Si baja siempre nos va a dar alegría, pero no nos Cristina, olvidemos de la cifra alta que tenemos. sé que tenés otros compromisos, te quiero despedir, pero en medio minuto decime qué hago yo, porque leo hace un mes que publicó la diaria Voces del Sector PAR, que es el tuyo, participar, articular, redoblar, PAR, Sí. deslizan el nombre de Cristina Leustenberg como posible candidata. Esto ocurrió un mes atrás. Y por otro lado, tengo que ver, 20 días después, hay un comunicado del plenario PAR a propósito de esta lógica electoral. ¿Qué le digo a la gente cuando me pregunte hoy, ¿cómo te fue con Cristina? Con respecto a esa pregunta puntual, la quiero descartar, está lejos de cualquier aspiración personal y política que tengamos. Nosotros desde ahí estamos discutiendo colectivamente nuestras alianzas con compañeros y compañeros del abrazo, de generar un espacio político que una también a independientes, a ciudadanos que quieran acercarse del ámbito académico, de la cultura, ciudadanos a nivel en determinados departamentos, de conformar un espacio político más dentro del Frente Amplio que dé respuestas a temas que para nosotros son prioritarios, como estos temas de infancia y adolescencia, de la política pública de cuidados, del empleo, de temas que tienen que ver con el ambiente, temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Esa es nuestra prioridad política hoy, de trabajar dentro del Frente Amplio para que el Frente Amplio, cuando esté generando su programa como está, sea una opción creíble, que mire hacia adelante, que realmente genere esperanza para la ciudadanía en creer que nuestra fuerza política puede permitir un país menos desigual, con más empleo, con menos desigualdad en la infancia y adolescencia, con menos desigualdades de género. Mañana vamos a votar en este Parlamento y discutir una ley que es muy compleja, innecesaria, como la ley de tenencia compartida, que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, de verdad tenemos mucho para trabajar y está lejos de nuestra aspiración personal y esos ámbitos los define nuestra fuerza política, pero desde el punto de vista personal lo desmiento y lo alejo. Bien. Fueron opciones personales de algunos compañeros. Bien. Y en todo caso, ¿Carolina o Yamandú? ¿De dónde estás más cerca vos? Nosotros las decisiones las tomamos de forma colectiva y Sí, no por hemos eso te tenido un pregunto. escenario donde empezamos a discutir la coyuntura política, las alianzas, y todavía no hemos tomado particular decisión por candidato. Todavía nuestra fuerza política no las ha definido. Sí, Yamandú Orsi, con el apoyo del MPP y de otros sectores como La Vertiente y otros sectores, se están acercando. Cuando nuestra fuerza política defina los candidatos, nuestro sector y en el marco de la alianza iremos tomando decisiones. ¿Sí? Bueno, te dejo un beso grande y te agradezco mucho el tiempo, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia.